Hola, buen día. Nos encontramos en el módulo productivo periurbano del INTA Marco Juárez, donde el próximo viernes 20 de marzo se va a realizar la tercera jornada, que va a incluir, además de charlas, por supuesto, sobre diversos temas relacionados a esto, una recorrida muy pero muy amplia por este módulo productivo periurbano. ¿Lo visitamos? Dale. Buenos días a todos. Estamos en el módulo periurbano acá en INTA Marco Juárez, comentando un poco lo que va a ser la tercera jornada de campo este 20 de marzo a partir de las 9 horas. Vamos a comenzar acá en el campo propiamente dicho, donde está el módulo, pegadito a la ciudad de Marco Juárez, comentando primero la ordenanza municipal. Sabiendo en qué consta, qué tenemos que tener en cuenta para el cumplimiento de la misma. Y luego de eso nos vamos a dar el gusto de empezar a recorrer los lotes productivos. Hoy nos encontramos en uno de ellos donde se encuentra la rotación que viene siendo hace un año de lo que fue el manejo vicia maíz, trigo, soja. Hoy nos encontramos en la soja, que fue sembrada el 6 de diciembre con una estrategia de siembra muy interesante, donde la densidad de siembra fue puntual después del cultivo de trigo, que habíamos tenido una cosecha bastante interesante en la campaña pasada. Y como podrán ver, el manejo de las malezas, que es nuestra debilidad por decirlo de alguna forma, fue controlada con solo 2 litros de glifosato. La estrategia fue siempre entrar en tiempo y forma al lote. Hoy vemos una soja de ciclo intermedio corto, donde se encuentra en un estado sanitario muy bueno. Se vienen haciendo los controles semanales en cuanto a insectos, y la verdad que no estamos teniendo problemas ni de orugas ni de chinches, que era un poco lo que se venía viendo en esta parte de la región, y el cultivo se visualiza en un muy buen estado. Creo que el productor o la persona que esté interesada en conocer la rotación va a ver que la estrategia es hacer una buena implantación, lograr que el surco se cierre en tiempo y forma, y bueno, elegir los cultivares que nos permitan trabajar logrando uno de los objetivos que tiene el módulo, es disminuir el tema de las aplicaciones de agroquímicos, y lo estamos logrando con este tipo de manejos, ¿no? Para resumir, este lote viene de una vicia maíz, cosechando el maíz, sembrando un trigo, el trigo buscando siempre tener un cultivo que presente las mejores condiciones en cuanto a sanidad, para que nosotros tengamos que evitar tener que controlar ese punto y buscar más que nada cosechar el mismo para obtener un cultivo de calidad y tener una soja implantada lo antes posible, que pueda controlar o competir con las malezas que puedan llegar a estar presentes. Este lote venía de 3 campañas sin ningún tipo de control químico. Este año se decidió, por un banco de malezas alto que tenía, poder hacer un control, pero solamente con 2 litros de glifosato de banda verde, cumpliendo con la ordenanza, con una aplicación terrestre controlado por los ingenieros y especialistas que están a cargo de la misma. Creo que es muy interesante de ver y poder recorrer el lote. Va a haber especialistas junto conmigo viendo el cultivo para que ustedes se puedan sacar todo tipo de dudas, y luego de acá vamos a seguir recorriendo el resto de los lotes agrícolas. Como lo comentaba recién, habíamos dicho de comenzar hablando de la ordenanza. Tenemos siempre muchas preguntas sobre la misma. Si bien en todas las localidades de la provincia de Córdoba hay cierta diferencia en cuanto a los metros sin aplicación que deben cumplir o regir en las distintas localidades, nosotros nos encontramos en este momento en el lote que cumple, junto con la barrera forestal, los 150 metros libres de aplicación, pero no solo de producto de síntesis química, sino también biológica. Y como ven ustedes, este lote se está siendo preparado ya hace un tiempo con algunos implementos que controlan malezas, generan una movilidad pero es mínima del suelo. Lo vamos a preparar para una pastura consociada, preparando reservas para la parte ganadera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la zona que no se puede producir con productos de síntesis químicas o biológica no significa que no se pueda hacer nada, sino que es una estrategia de manejo. La pastura es una muy buena alternativa para que estos lugares puedan ser productivos también. Los que tuvieron la posibilidad de venir las jornadas anteriores vieron diferentes situaciones.
Este año nosotros, donde teníamos el año pasado la soja, en la jornada del año pasado, hoy está la vicia y el maíz. La vicia con un manejo de rolado como lo venimos haciendo todos los años, pero con la diferencia que en la campaña anterior, antes de cosechar la soja, tuvimos la idea de sembrarlo con un sistema Altina, donde teníamos el cultivo de soja implantado. 2 semanas antes de su cosecha entró la máquina Altina a sembrar el cultivo de cobertura. Logramos tener más de 10.000 kilos de materia seca. Eso nos dio un aporte muy importante en cuanto a nitrógeno y control de las malezas. Como podemos observar, hacia mi derecha tenemos el cultivo de maíz sobre un cultivo de cobertura con vicia rolada que venía de una soja. Se pueden observar poca presencia de malezas y nos tomamos el atrevimiento este año de jugar también con un lote similar en condiciones de manejo, pero sin cultivo de cobertura. Lo que se puede observar es que la presencia de malezas sin el cultivo de cobertura es mucho más alta y que el manejo tiene que estar controlado quizás con productos de síntesis química, en este caso glifosato. Esto nos da la particularidad de poder tener los ejemplos y la comparación en el estado del cultivo. Ninguno de los dos fue fertilizado. El que tenemos con cultivo de cobertura, la sanidad, el color, la altura y el desarrollo en sí del cultivo en general se nota mucho más beneficiado por el aporte de nitrógeno que le dio su cultivo de cobertura. El que no tiene cultivo de cobertura y no fue fertilizado presenta una disminución en el tamaño de plantas y se ve obviamente con una mayor competencia de malezas. Si bien el módulo no busca hacer experimentación y trata de buscar que la parte de investigación se logre traer acá, nos dimos esta oportunidad de ver 2 situaciones diferentes para que el productor lo vea a gran escala y pueda sacarse las dudas que tenga. Acá podemos observar cómo aún se encuentra la vicia generando el control de maleza, aportando la humedad del suelo y todo lo que tiene que ver con el aporte de nitrógeno que le hizo al cultivo de maíz. Es muy interesante lograr una buena implantación de los cultivos de cobertura, fecha de rolado para el aporte de nitrógeno al cultivo estival, en este caso el maíz, y todo lo que tenga que ver con el manejo hídrico también, tanto para que el cultivo de cobertura no se lleve el agua que necesita el cultivo estival y para que también mantenga el suelo con la humedad necesaria para la germinación del cultivo, en este caso de maíz. Lo que se puede observar es el ensayo para cumplir la ley agroforestal que se está llevando adelante acá en el módulo. Van a tener la oportunidad de ver las diferentes especies de álamos y sauces, distintas especies clonales de varias, son aproximadamente 6 y 4 variedades de las distintas clases. Lo que se busca con esto es darle la posibilidad al productor que tiene que cumplir con la ley agroforestal de ver qué especie se adapta mejor para su zona. Nosotros en el módulo este tipo de ensayos nos permite también considerarlo para la posible formación de la ordenanza municipal en cuanto a la implantación de las cortinas forestales. La verdad que los árboles se encuentran implantados hace ya aproximadamente 1 año y medio de manera y de control natural. Eso también es algo bastante importante para decirlo, porque no tiene un manejo que haya que estar todo el tiempo encima del mismo, sino con un corte y un control de malezas para poder permitir evaluar el desarrollo de los mismos. Por otro lado, para medio finalizar lo que va a ser la primera parte de la tercera jornada a campo, nos vamos a encontrar también con la parte ganadera, con una pastura implantada ya hace más de 1 año, con una rotación en cuanto al consumo de la misma por parte de los cultivos, y eso lo va a detallar con mucha más precisión Nicolás Bertrán, que nos está dando una mano muy importante en ese tema. Por otro lado, una vez que finalicemos la recorrida de los lotes, viendo la ordenanza, los lotes agrícolas, cada uno de sus cultivos, los manejos, lo que se viene llevando a cabo en cuanto a la ganadería, nos vamos a ir después de un break al anfiteatro, y ahí nos vamos a encontrar con los técnicos que vienen trabajando en distintos temas. Va a estar disertando Tomás Baigorria, dándonos un poco un panorama de los cultivos cobertura y el aporte en una rotación
maíz soja, muy interesante para tenerlo en cuenta. También va a estar la ingeniera Emilia Balbi con todo un manejo integrado para poder ver el manejo de los insectos en un lugar donde las aplicaciones o el control con productos de síntesis química es bastante disminuido. También tenemos informe y muchos datos del módulo de la mano de la ingeniera Jimena Ortiz para todo lo que es la importancia de un suelo vivo. Datos económicos de la mano de Carlos Guida Daza, donde va a ser una comparación. Siempre decimos que estos modelos no son comparables, pero es necesario ver un modelo con bajo uso de insumos dependientes versus un modelo más quizás convencional para productor de la zona, con resultados muy interesantes de 2 campañas de trabajo. Y bueno, tenemos el gusto de tener a Manuel Rosell, un productor de Irriville, donde nos va a presentar datos del manejo que viene haciendo hace muchos años en su campo. Y para finalizar, como cierre de este sistema productivo, se va a encontrar Lucas Andrioni de la parte del Ministerio de la provincia, mostrando todo el trabajo que viene haciendo él en forma particular con productores a una escala mucho más grande que la que trabaja el módulo, viendo indicadores biológicos, todo el manejo económico y que se puede producir de una manera diferente.